A continuación, un hombre que juró vengar el asesinato de su hermana. Rogué a Dios que me permitiera estar en el lugar y en el momento apropiado. Durante años, persiguió sin éxito al asesino de su hermana. Cada día que pasaba era una tortura. En lo más profundo de los archivos policiales de Houston, se escondía el secreto para resolver el caso. Solo debía encontrarlo. Houston tenía huellas dactilares de 500.000 personas, que a 10 dedos por persona son 5 millones de huellas. 34 años más tarde, los investigadores encuentran la respuesta. Quiero saber quién mató a Diane. En diciembre de 1969, Diane Maxwell entró en el aparcamiento de su empresa en Houston, Texas. Era domingo y el centro de la ciudad estaba prácticamente desierto. Diane trabajaba para la empresa Southwestern Bell y su turno empezaba a la 1. Pero nunca llegó a entrar en el edificio. Media hora más tarde, un vagabundo vio a alguien que se alejaba de una caseta al lado del aparcamiento. Se dirigió hacia allí y pasó muy cerca de él. Luego entró en la caseta y se encontró con una muchacha tumbada, con las manos atadas, y le preguntó si le habían agredido sexualmente. Y ella respondió que sí. Ella le pidió que le soltara, pero él se negó. Solo aceptó ir a llamar a la policía. Pero por desgracia, cuando llegó la policía, Diane Maxwell, de 25 años, ya había muerto. Estaba tumbada de espaldas, con la ropa interior revuelta, y presentaba una herida de unos 2 centímetros encima del ombligo. Diane, con 25 años, era madre soltera y tenía un hijo de 4 años. Le aseguro que fue la experiencia más devastadora de mi vida. Mi primera reacción fue negar que hubiera ocurrido. Dije que era imposible, que Diane no podía haber muerto. Cuando llamó mi padre, apenas podía hablar. Y mi madrastra, que estaba mucho más entera, teniendo en cuenta las circunstancias, se encargó de darme más detalles. En busca de pruebas, la policía registró a fondo la caseta. Entre los desperdicios encontraron una manta arrugada de color rosa y una chaqueta gris de hombre. Había sido el trastero de una gasolinera, por lo que allí dentro había cualquier cosa imaginable, desde manuales de mecánica hasta viejas latas de gasolina. El único testigo era el vagabundo Willie Bell. La única descripción que teníamos era la de un hombre negro con el pelo afro. En el bolso de Diane no había dinero, ni las llaves de su coche, un Mustang rojo nuevo que también había desaparecido. La policía lo encontró 9 horas más tarde, a 1,5 kilómetros de distancia. El coche estaba cerrado y las llaves puestas. Por tanto, el asesino de Diane había cogido sus llaves y se había llevado el coche. Tras la autopsia, el forense confirmó que Diane había sido violada y le habían asestado un solo navajazo, con una precisión quirúrgica que le había seccionado una arteria. Cabía la posibilidad de que el asesino fuera un profesional de la medicina. Y como la cárcel de Huntsville, una de las más grandes del estado, solo estaba a 100 kilómetros de allí, también hubiera podido tratarse de un exconvicto. Cuando salían de la cárcel, Houston era la primera parada, y normalmente solo tenían la ropa que llevaban puesta y quizá $25 en el bolsillo, que les habría bastado para vivir un par de días, hasta que pudieran encontrar alguna otra forma de sobrevivir. El hermano de Diane juró hacer todo lo posible para atrapar al asesino. El asesinato de Diane Maxwell conmocionó a todo el mundo, a sus familiares, amigos y colegas. Yo solo sabía que le habían atracado y asesinado, y en realidad nunca pedí más detalles porque no creía ser capaz de soportarlo. El último día de Acción de Gracias que pasamos juntos, Diane me llevó aparte y me dijo: mira, David, si me ocurriera algo, quiero que tú te ocupes de criar a mi hijo. Y yo le contesté: de acuerdo, lo haré. Eso fue menos de un mes antes de que la asesinaran. Más de 20 colegas de Diane abandonaron sus puestos de trabajo en la empresa de teléfonos. Y muchas de las que se quedaron se armaron con cuchillos y punzones para el hielo. Fue muy duro, y se habló mucho del tema, porque los medios de comunicación publicaron bastante información sobre el caso. O sea que salía en la tele, lo leías en la prensa, y yo recibí muchas llamadas telefónicas, incluso de gente que no conocía de nada. Pero el asesino había robado el Mustang rojo de Diane y lo había abandonado a una distancia de 1,5 kilómetros del lugar del crimen. Busqué huellas dactilares en el volante, en el interior de la puerta del conductor y en el cambio de marchas. Al día siguiente vi que había conseguido sacar unas 12 o 15 huellas potencialmente identificables, y muchas de ellas parecían recientes. Las huellas, 3 huellas dactilares parciales y una huella parcial de la palma de la mano,
no coincidían con las del testigo Willie Bell, que quedó por lo tanto descartado como sospechoso. En 1969, antes de la llegada de los ordenadores, se tenía que comparar cada huella dactilar con todas las registradas por la policía de Houston. Y eso significaba millones de huellas. En Houston teníamos las huellas de 500.000 personas. Si contamos 10 dedos por persona, tenemos 5 millones de huellas. Y si hubiéramos tenido que comprobar una por una esos 5 millones de huellas, no sé cuántas vidas humanas hubiera sido necesario. Habría sido imposible. En lugar de ello, la policía comparó las huellas encontradas con las de todos los detenidos por algún delito cometido después de su asesinato. La policía interrogó también a todas las personas que merodeaban por el centro de la ciudad. Buscaban un varón negro. Es lo que Willie Bell les había dicho, que había visto a un hombre negro violando a Diane. Obtuvieron unas cuantas pistas que al final no aportaron nada. Nada que señalara a la persona que había cometido el crimen. Como la herida letal había sido asestada con una precisión quirúrgica, la policía también dirigió sus sospechas hacia los profesionales de la salud. Empezaron a llevarse a comisaría a todos los hombres negros para sacarles las huellas dactilares, algo inaceptable hoy en día. Francamente, pensé que el culpable se había escabullido para siempre. El asesinato de Diane empezó a perfilarse como un homicidio cometido al azar, el tipo de delito más difícil de resolver. Todos los agentes de la Brigada de Homicidios, entonces unos 30 detectives, estaban involucrados en la investigación, pero con el paso del tiempo y la falta de pistas, llegó un momento en que ya no supieron por dónde avanzar. Cada semana, los investigadores se dedicaban a comparar las nuevas huellas dactilares que llegaban al registro policial de Houston con las encontradas en el Mustang de Diane Maxwell. Sin ningún resultado. Estábamos perplejos. Creíamos que el caso se resolvería pronto. Se había acelerado ya el funeral. Entonces, empiezas a pensar que pronto acabará todo. Y para nosotros que no pudiera cerrarse el caso fue muy doloroso y desequilibrante. Finalmente, la búsqueda del asesino de Diane Maxwell llegó a un punto muerto. Y durante 17 años no se produjo prácticamente ningún progreso en el caso. El padre de Diane, sin embargo, nunca perdió la esperanza. Cada vez que iba a verle me decía, quiero que resuelvas este caso antes de que me muera. Quiero saber quién mató a Diane. Nuestros padres ya estaban muy mayores en aquella época. O sea que supongo que aquel deseo visceral fue también un gran estímulo para David. Con 37 años, David Maxwell fue admitido en la agencia policial más antigua y exclusiva de Norteamérica, los Rangers de Texas, un grupo de élite con tan solo 134 miembros. Le di muchas vueltas a aquel tema. Pensé que si entraba en la policía, si conseguía entrar en los Rangers de Texas y el caso seguía sin resolverse, entonces podría abrir de nuevo el caso y terminar resolviéndolo. Estaba muy afectado por lo que le sucedió a Diane. Y ese fue sin duda uno de los motivos para que decidiera entrar en la policía. En aquella época, el Departamento de Policía de Houston había adquirido recientemente un sistema informático, AFIS, que era el sistema de identificación automático que puede comparar al instante unas huellas dactilares desconocidas con todas las registradas en la base de datos. David pidió al Departamento de Policía que entrara en el sistema las huellas encontradas en el coche de su hermana. En aquella época, las huellas desconocidas debían calcarse. Ahora ya no lo hacemos, pero hace años era preciso calcar las huellas para tener más probabilidades, puesto que la resolución de las imágenes no era tan clara como ahora. Por desgracia, no coincidió ninguna. Empecé a pensar que el culpable hubiera muerto, porque me parecía imposible que alguien capaz de asesinar así a alguien al azar no volviera a asesinar de nuevo. El caso volvió a quedar en punto muerto, durante otros 17 años. Estaba cada vez más claro que David Maxwell necesitaría ayuda. Durante más de 30 años, David Maxwell estuvo obsesionado por el asesinato de su hermana y seguía esperando encontrar alguna manera de resolverlo. Había conseguido resolver cantidad de crímenes muy complicados y sé que para él era muy importante solucionar este. Por supuesto, era una cuestión muy personal que le afectaba muchísimo. Además, había prometido a su padre que resolvería el asesinato antes de que éste muriera. Pero para entonces su padre ya tenía casi 90 años y se le estaba acabando el tiempo. Me decía que soñaba con ella, que veía a Diane en sueños y que solo pensaba en esto. Me decía, es lo único en lo que puedo pensar, en Diane y en la resolución de este caso. Quiero saber quién la mató antes de morir. Sin saber a quién más recurrir, David pidió ayuda a su amigo Jim Ramsey,
un veterano investigador de homicidios del Departamento de Policía de Houston. Se conocían desde hacía años, pero David no había hablado nunca a Jim del asesinato de su hermana. Me quedé de piedra. Me parecía increíble que alguien hubiera podido vivir con algo así y no hablar nunca del tema, pero si alguien podía hacerlo, ese era David. No creía necesario ir contando lo que había pasado en mi vida. No pretendía despertar simpatías. David hubiera podido obtener la colaboración de cualquiera en el estado de Texas para trabajar en este caso. Para mí fue un verdadero privilegio que me lo pidiera. La primera prioridad de Ramsey fue examinar la ropa que llevaba Diane Maxwell. Se trataba de ver si podíamos encontrar el ADN del violador para entrarlo en la base de datos. Hoy en día se saca el ADN de todos los delincuentes que entran en la cárcel. Y así se han podido resolver muchos casos que parecían imposibles. Pero la ropa de Diane había desaparecido. Para su gran consternación, alguien la había tirado. Habían pasado tantos años que los encargos del almacén tuvieron que hacer sitio para guardar nuevas pruebas. Entonces, Ramsey intentó interrogar al único testigo del asesinato, Willie Bell. Le seguimos la pista hasta una dirección en California, pero finalmente descubrimos que había muerto a mediados de la década de los 80. Luego las cosas fueron de mal en peor. Las fotos de la escena del crimen y sus negativos también habían desaparecido. Alguien había cometido una grave violación del reglamento policial y se las había vendido a la revista de criminología británica Master Detective en 1971. Sus responsables informaron a los investigadores que ya no tenían ni las fotos ni los negativos. Solo les quedaba un ejemplar de la revista. Les pedí que me la mandaran porque no tenía ninguna imagen de la escena del crimen y no estaban muy dispuestos a hacerlo porque era el único ejemplar que les quedaba. Entonces les pedí que sacaran copias de las fotos. Las fotocopias de las páginas de la revista eran prácticamente inútiles. Entonces, Jim Ramsey y David Maxwell recibieron noticias todavía más nefastas. Las huellas dactilares del asesino, encontradas en el coche de Diane Maxwell, que debían estar en su expediente policial, también habían desaparecido. Era como si cada día cayésemos en el vacío. Sabía que existían y de repente habían desaparecido. Por supuesto, me sentí realmente muy mal. Con la desaparición de todas las pruebas, David tuvo que decirle a su padre que el caso quizá no se resolvería jamás. Rezaba por encontrar una pista, porque sabía perfectamente, como ranger que era, que estaba haciendo todo lo que podía. Pero le pedía a Dios que me guiara hacia el lugar adecuado, en el momento adecuado. Si las huellas dactilares no aparecían, nadie podía hacer ya nada más. Los investigadores carecían de la más mínima prueba para resolver el caso del asesinato de Diane Maxwell. Habían desaparecido las fotos del escenario del crimen. Habían tirado su ropa. El único testigo había muerto. Y las huellas del asesino se habían esfumado. Probablemente se habían extraviado entre alguno de los miles de expedientes guardados en el Departamento de Policía de Houston. En cierto momento todo el mundo estaba trabajando en este caso. Nadie decía, bueno, vale, lo haremos en nuestro tiempo libre. No hubo ni un día sin alguien metido en este caso. Puedo asegurarle que investigaron muchísimos expedientes. Fue una tarea ingente. Dave y yo trabajamos juntos durante 11 años. Corrió el rumor de que se había dirigido el director del laboratorio y le había dicho que el sargento Ramsey amenazaba con una investigación interna si no aparecían esas huellas. Yo nunca dije eso. Respeto la autoridad, pero no me importa cuestionarla. Sea como sea, fue un revulsivo y hubo varias personas trabajando en esa tarea, buscando en todos los expedientes de la policía de Houston, uno por uno. Tras meses estudiando todos los archivos, alguien encontró por fin las huellas dactilares. Las habían archivado en otro expediente. Había sido un error administrativo. De todas las pruebas perdidas, por lo menos se habían recuperado las huellas dactilares. Dios mío, menuda tarea. Tuvieron que buscar en todos esos expedientes. Es que estamos hablando de todo tipo de delitos. Robos, atracos, asesinatos, agresiones sexuales, miles y miles de huellas dactilares. Pero lo consiguieron. Para entonces, ya estábamos en el año 2003. Y los sistemas informáticos para cotejar las huellas dactilares estaban ya por todas partes. Jim Ramsey cotejó las huellas dactilares encontradas en el coche de Diane Maxwell en la base de datos del estado de Texas. Por desgracia, no hubo ninguna coincidencia. Sin desanimarse, Ramsey las introdujo entonces en la base de datos nacional del FBI. Esta vez, salieron 20 posibles coincidencias. Cada una de ellas se sometió a un examen visual. Y una destacó sobre las demás. Cuando salió esta huella pensé, madre mía, por fin hemos encontrado una coincidencia.
La huella pertenecía a James Davis, un delincuente de 58 años. La identifiqué con las huellas de los dedos índice, corazón y anular de la mano derecha, y también con la palma de la misma mano. Me resulta difícil describir cómo me sentí, pero estaba totalmente eufórico. James Davis había pasado casi toda su vida en la cárcel. Robo de coches, falsificaciones, agresiones sexuales. Davis residía en un complejo de viviendas subvencionadas en la frontera de Texas con Arkansas. Había salido de la cárcel 10 años atrás, tras cumplir condena por el rapto de una muchacha. El detective Ramsey llamó a su puerta. Le dije, señor Davis, soy del Departamento de Policía de Houston. Su actitud cambió al momento, se quedó allí plantado mirándome fijamente. Ramsey sacó una foto del coche de Diane. Davis no quería mirarla. Dijo, no he visto nunca ese coche. Y yo, pues qué raro, ¿no ha visto nunca un Mustang rojo? Luego saqué una foto de Diane que David me había dado y se la acerqué. Pero no quería cogerla. Intenté dársela, pero no la cogió. Al principio Davis negó tener nada que ver con el caso, pero cuando le dijeron que tenían la prueba de sus huellas dactilares, lo confesó todo. Siento mucho lo que pasó. He llorado, he rezado. No tenía que haberlo hecho. Cuando mató a Diane, solo hacía 5 días que había salido de la cárcel. Toda su vida había sido un delito tras otro. Ahora estoy enfermo. Y no estoy en condiciones de pasar mucho tiempo en la cárcel. Si tengo que ir, tengo que ir. Pero espero que el juez sea indulgente conmigo. Después de más de 30 años, el misterio estaba finalmente resuelto. Mi padre estaba eufórico. Para él, saber quién había sido el responsable del crimen fue un estímulo enorme. He trabajado en centenares de asesinatos y todos son importantes para mí, pero pocas veces te afectan de una forma tan personal. Davis dijo que su móvil principal había sido el robo. Cuando vio a Diane salir del coche, la obligó a punta de cuchillo a entrar en el cobertizo. Confesó haberla atracado, pero negó haberla violado, aunque las pruebas lo demostraban claramente. Luego, la había matado a puñaladas y se había llevado su coche. Abandonó el Mustang en el otro extremo de la ciudad y dejó sus huellas dactilares y la huella de la palma de la mano. Aunque habían tardado casi 35 años en encontrarle, las huellas dactilares conservadas por la policía no se habían degradado. De no haber sido por el sistema AFIS, nunca hubiéramos podido identificarle. El 15 de enero de 2004, James Davis se declaró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Nunca le vi arrepentido. Solo pareció arrepentirse cuando se presentó ante el tribunal, se declaró culpable y el juez le condenó a cadena perpetua. El padre de Diane Maxwell vivió suficientes años para ver al asesino de su hija ante la justicia. David fue el verdadero responsable de que no se abandonara el caso. Siempre fue su prioridad. Nunca dejó de tenerlo en mente. Era lo más importante que quería conseguir en la vida. Esta base de datos ha sido un avance tan increíble para la policía para poder resolver muchos crímenes que sin este sistema quedarían impunes. Y ahora, con la base de datos del ADN, todavía más. Ha significado un avance espectacular para los que trabajamos en este tipo de casos. Los investigadores creen que la solución de este caso fue el fruto de un intenso trabajo, de la cooperación y quizá de algo más. Creo realmente que fue una intervención divina porque basta con pensar en todas las dificultades del caso. No teníamos ni una oportunidad entre 1 millón de solucionar el misterio. Pero no sé, quizá porque David había vivido de una forma tan altruista, porque se había dedicado con tanta abnegación a la gente de Texas, quizá el Señor dijo, bueno, voy a echarle una mano. A continuación, una peluquera es atacada en su propio salón. Es un puñetazo en la cara de una mujer. ¿Es personal? Sí, fue personal. Solo uno de ellos salió vivo. Fue el caso más frustrante que jamás he tenido. Hay pruebas forenses, pero no encajan con los sospechosos. La huella dactilar no pudo identificarse. No creo que logren atraparlo. El caso queda sin resolver hasta que un mecánico de coches desvela un secreto. Algo en mi interior me decía que no estaba bien. Cometerá uno de los asesinatos más brutales de la historia del condado de Spartanburg. ¿Por qué razón? ¿Por qué?
Una calurosa noche de julio de 1995, una mujer de Carolina del Sur esperaba que la recogieran para ir a casa y presenció un incidente insólito. Vio a un hombre saltar por la ventana de una peluquería y salir corriendo. La testigo llamó inmediatamente a la policía. El ayudante del sheriff llegó pensando, bueno, investigaré un robo en el salón de belleza. Entra y todo está a oscuras. Alumbra con la linterna. Recorre el espacio con el haz de luz, andando, mirando, sin ver nada. Pero en la trastienda encuentra a una mujer en el suelo, asesinada. Tuvo que ser muy escalofriante verlo. El asesino usó una correa que le ató al cuello y luego la colgó del calentador de agua. El robo no era el motivo. Su monedero seguía allí. Había dinero en la caja registradora. El coche estaba allí. Parecía ser un móvil relacionado con algo sexual. Identificaron a la víctima como la mujer de 27 años, Dana Satterfield, la propietaria de la peluquería. Era madre de 2 niñas. Trabajaba de peluquera hacía 7 años y creo que tenía la tienda hacía 3 o 4 años. Digo tienda porque pasó de ser un negocio de telefonía a un salón de belleza. El asesinato tuvo lugar sobre las 8:30, cuando la tienda aún estaba abierta, aunque en el registro no había ninguna cita prevista. Supongo que generalmente intentaba irse a casa antes de que oscureciera, pero no era extraño que trabajara hasta esas horas. La testigo, Diane Harris, describe al hombre como blanco, de poco más de 1,5 metros de altura y vestido con vaqueros y una camiseta gris. Fue muy exacta con la altura. Obviamente el color de la piel es importante. Descarta a un segmento considerable de la población. A partir de la descripción facial aportada por la testigo, un dibujante de la policía crea un retrato aproximado que se distribuye a los medios. Otro testigo informa haber visto un vehículo sospechoso en la zona. Ve un Ford Bronco azul y blanco aparcado frente a una tienda. Se fija porque él trabaja allí mismo. Estaba cerrada y sabía que aquel vehículo no debería estar allí. Dentro del salón, la policía espolvorea en busca de huellas y se concentran en el calentador, donde el asesino ha atado el cuerpo de Dana. Es una superficie muy lisa y dura, y el polvo reactiva una huella muy clara, porque se pueden detectar fácilmente en superficies de este tipo. Encontraron una huella que era muy clara. Uno de los detectives dijo de quién fuera aquella huella, seguro que era el asesino. Y yo pensé, Dios, seguro. Es una palabra muy fuerte. ¿Cómo lo sabes? Y respondió, por la forma como han hecho el nudo. Se necesita poner la mano para hacerlo. Sorprendentemente, la huella hallada en el calentador corresponde al exmarido de Dana, Mike Satterfield. La pareja, que tiene 2 hijos pequeños, se había separado hacía poco. En la escena del crimen, todo indicaba que el agresor conocía a Dana. Era airado, personal, vicioso y vengativo. ¿Tenía el marido de Dana una coartada? Basándose en las pruebas, los investigadores creen que el asesino entró en el salón de peluquería poco antes de que cerrara. Cerró la puerta, apagó las luces, la arrastró hasta la trastienda y allí la estranguló hasta matarla. Que maten a una madre de 2 niñas de ese modo, tal como dispusieron el cuerpo, abandonada, en un estado de degradación. Los hombres que conozco que trabajaron en el caso removerían cielo y tierra para resolverlo. En la autopsia, el forense determina que la causa de la muerte fue la estrangulación. Y un examen médico encuentra pruebas de agresión sexual. Cuando hubieron generado el perfil, todos empezaron a buscar a un posible sospechoso. Su cuerpo era la mejor y la principal escena del crimen que teníamos, además del baño. Los investigadores localizaron una huella dactilar en el calentador junto al cuerpo de Dana. Era del exmarido de Dana, Mike. De hecho, habíamos tenido algunos problemas y vivía a 800 metros de aquí. Las niñas se quedaban aquí y ella se quedaba allí. Cuando la policía lo interroga, Mike declara estar con sus hijos en el momento del asesinato. Como estábamos con él aquella noche cuando le llamaron, hablamos con ella y luego él nos llevó hasta allí. Por eso, es imposible que mi padre lo hiciera o tuviera algo que ver. Y había una explicación lógica perfecta para las huellas de Mike en el calentador. Él hacía todas las reparaciones. Acababa de montar aquella caldera. Hacía todo el mantenimiento del local. Me encargaba de todo.
No hay nada. Nada. Ni un indicio de prueba de que Mike Satterfield estuviera implicado en el crimen. Ninguna. Y era evidente que Mike Satterfield no coincidía con la descripción del hombre que la testigo ocular vio saltar a través de la ventana. Es un hombre corpulento. Con todos mis respetos, no hubiese podido salir por aquella ventana. Habría un agujero en el interior si Mike hubiese intentado salir por esa ventana. En busca de un sospechoso, los investigadores identifican otra huella dactilar en la escena del crimen. Una con la sangre de Dana. Todo es enviado a la base de datos de huellas dactilares estatal. Están todas las huellas de todos los prisioneros arrestados en Carolina del Sur. Y nosotros hacemos una foto de la huella y la pasamos a la pantalla del ordenador. Los investigadores estaban convencidos de que la huella de sangre sería una pista. Desafortunadamente, no lo fue. No se pudo identificar la huella. No sabría decir cuántas fichas comprobaron, cuántas personas comprobaron. Los investigadores con experiencia en este tipo de crímenes intervinieron en este caso típico. La búsqueda del Ford Bronco azul y blanco abrió un mundo de posibilidades. Es muy característico, con llantas de hoja de sierra, un Ford Bronco azul y blanco. No es único, pero sí especial. En mi opinión, era un vehículo que llamaba la atención, pero al parecer había más de los que imaginaba. La policía los comprobó todos, pero no les llevó a nada. Siempre que mi hermano y yo veíamos pasar un bronco, teníamos que llamar. Se lo contábamos a mi padre. Papá, hemos visto un bronco, tienes que llamar. Los recursos fueron menguando y el caso quedó sin resolver. Pasó un año sin que hubiera más avances. Luego la policía obtuvo una pista. Un preso contó a la policía que su compañero de celda de 29 años, Russell Trevor Quinn, a menudo hablaba de Dana Satterfield. Decía cosas como lo atractiva que era Dana. Lo crea o no, muchos de los presos intentan intercambiar información para obtener una reducción de la pena o de los años de cárcel. Es interesante que su compañero de celda no le guardara el secreto e informara a las fuerzas del orden público. Quinn cumplía prisión por un crimen que tenía acusadas similitudes con el asesinato de Dana. También estaba en la cárcel por violar a una mujer, atarla a un árbol. Quinn estaba en la calle cuando Dana fue asesinada y encajaba con la descripción de la testigo. La policía cogió la foto del archivo policial y organizó un reconocimiento fotográfico que mostró a Diane Harris, que como saben era la única testigo ocular, y de hecho escogió a Russell Trevor Quinn de entre varias fotos, diciendo que era la persona que había visto. Uno de los amigos de Dana dijo que ya había visto a ese hombre en la tienda. La policía puede asociarle con un coche no muy distinto al visto cerca de la escena del crimen. Pero resultó ser otra pista falsa, cuando el ADN no coincidió con las pruebas biológicas obtenidas en la escena del crimen. Russell Trevor Quinn fue una esperanza para los detectives. Era lo que te imaginas como sospechoso, pero él no lo hizo. Y el caso quedó sin resolver durante 10 años. Hasta que la hija de Dana Satterfield ayudó a resolverlo. No hay un estatuto que limite los casos de asesinato y nunca están oficialmente cerrados. Pero cada año que pasa, los casos sin resolver son cada vez más difíciles de hacerlo. Eso pasaba precisamente con el caso de Dana Satterfield. Fue el caso más frustrante que he tenido que llevar. Durante 10 años, los detectives Rick Gregory y Thomas Smith siguieron trabajando en el caso, siguiendo pistas potenciales. Creo que la mayoría de investigadores de homicidios tienen un caso que se les queda más grabado que otro. Teníamos 2 cajas enormes llenas de pistas. Habría más de 400 pistas. Y la familia Satterfield tampoco tiró la toalla. La gente venía y me preguntaba, ¿ya lo han cogido? ¿O alguna novedad? Y yo, bueno, no sé si aún están trabajando en el caso, pero no creo que logren atraparlo, porque no creía que lo consiguieran. Ashley Satterfield tenía 8 años cuando asesinaron a su madre. Ahora tenía 18, iba a la universidad e intentaba salir adelante con su vida. Un día, Ashley llevó su coche al mecánico, y esa reparación cambió el curso de la investigación. Esa chica vino con un Honda pequeño y rojo, y le cambiamos el aceite y dije, caray, si estuvo aquí hace 3 semanas. Y respondieron, sí, es Ashley Satterfield. ¿Recuerdas? Dana Satterfield, la que asesinaron. Pues esa es su hija. Y yo, su hija, no sabía que tuviera hijos. Este hombre, que quiso mantener su anonimato, es mecánico de coches.
Tenía información sobre el asesinato de Dana Satterfield, o al menos creía tenerla. Al ver a Ashley y pensar que era su madre, necesité ayudarles. 10 años antes, cuando el mecánico de coches iba al instituto, su amigo Jonathan Vick lo llevó a casa en coche. Vick conducía un Ford Bronco blanco con una franja azul, como el que había aparcado cerca de la escena del crimen. Hoy iré a que me corten el pelo. ¿Que te corten el pelo? Dijo que quería cortarse el pelo. Era bastante tarde y le pregunté, ¿a estas horas quieres ir a cortarte el pelo? Y respondió, ¿dónde Dana? Nunca me dijo el apellido. ¿Está tan buena, tía? Supongo. De verdad te lo digo. Tiene ese cuerpo. No sé cómo no te has fijado. No lo sé, tío. Vick comentó que buscaba más que un corte de pelo. Le pediré para salir. ¿Le pedirás una cita? Sí, claro. ¿En serio? Sí. Cuando me reí de él, se enfadó conmigo. Respondió, ¿no crees que tenga una oportunidad? Yo me reí y dije, lo que tú digas. Luego, cuando vio las noticias sobre el asesinato de Dana Satterfield, se preguntó si Jonathan estaba implicado. Si se lo preguntas, te dirá que no lo hizo. No lo podía creer, no lo creía. Era un chico de 17 años sin antecedentes, que para ti es uno de tus mejores amigos. Y cometerá uno de los asesinatos más brutales de la historia del condado de Spartanburg. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Inmediatamente después del asesinato de Dana, este hombre dice haber llamado a la policía anónimamente y haber contado la conversación con Jonathan Vick. También les dijo que Vick conducía un Ford Bronco blanco. En aquel entonces, la policía interrogó a Jonathan Vick y a su madre con persistencia. Los investigadores la interrogaron 6 veces acerca del vehículo, dónde estaba aquella noche, quién lo usaba. Y la familia se cansó de que la gente les preguntara, ¿era vuestro Bronco? ¿Vuestro vehículo? E incluso pusieron una señal que hicieron ellos mismos donde ponía, este no es el vehículo. Y lo ponían en el Bronco cuando salían a la carretera. Por eso mucha gente llamaba informando. La policía incluso intentó hacerse con una orden judicial para tomar muestras de ADN a Jonathan Vick, pero fue rechazada argumentando que conducir un vehículo igual al visto cerca de la escena del crimen era una causa probable insuficiente. Bien, ¿dónde está la causa probable contra Jonathan Vick esta vez? No existe. Por eso la policía dejó de investigar a Jonathan Vick. Creo que fue cuando pensé, bueno, le han absuelto de los cargos, pero algo en mi interior me decía que no era una decisión acertada, que no estaba bien. Y ahora, 10 años más tarde, este hombre, amigo de Jonathan Vick, vuelve a llamar a la policía, insistiendo para que investiguen a Vick por el asesinato de Dana Satterfield. E igual que la primera vez, No dije mi nombre. pero sin un nombre, la policía no podía obtener una orden judicial para conseguir una muestra de ADN de Vick. Así que estaban en el mismo punto de partida. Y se preguntaron, ¿qué estará escondiendo ese hombre en realidad? Después de esperar 10 largos años, la fiscalía contaba ahora con un testigo que decía saber lo que había sucedido la noche en que Dana Satterfield fue asesinada. El testigo aseguraba que Jonathan Vick, de 17 años, se ofreció a llevarle a casa desde la escuela. Vick explicó que quería cortarse el pelo en la peluquería de Dana. También admitió que tenía fantasías con Dana, una mujer 10 años mayor, y que pensaba pedirle una cita. Vick entró en la peluquería de Dana sobre las 8:30 de la tarde. Estaba a punto de cerrar. Los fiscales creen que Vick se insinuó sexualmente y que Dana le rechazó. Tal vez pensara que bromeaba. Fue entonces cuando Vick cerró la puerta, apagó las luces y la atacó. Además de la agresión sexual, la estranguló hasta matarla. Por razones que nadie puede entender, decidió irse saltando por la ventana. Lo que llamó la atención de la testigo, Diane Harris, se fijó bien en él. El dibujo de reconstrucción de este breve encuentro fue sumamente preciso. Se parece bastante a Jonathan Vick. El pelo no se sabía muy bien si era claro u oscuro. Tuvimos que buscar algunos testigos que contaran cómo solía peinarse Vick entonces. En cuanto a por qué no se encontraron huellas dactilares de Vick en el salón, la policía aclara que sucede más a menudo de lo que la gente cree. No porque alguien toque algo significa que vaya a dejar su huella. Tiene que ver con la cantidad de sebo en la piel en ese instante, la superficie de lo que toques.
Al final, el informante anónimo confesó por qué había dejado pasar todos aquellos años. Dijo que Vic amenazó con matarles y jamás contaba a la policía lo que sabía del asesinato. No me contó lo que hizo. Simplemente si lo cuentas te mató. Él sabía que yo sabía que había ido allí. También se dio cuenta, 10 años después, de que tenía una responsabilidad hacia la familia Satterfield. Así que reveló su nombre a la policía: Michael Bays. Eso no impide que me sienta sumamente decepcionado con él, pero a su favor, diré que aceptó su responsabilidad y que fue muy bueno como testigo. Y la policía obtuvo la orden judicial para sacar una muestra de ADN de Vic. Michael Bays es la causa probable que nos permitió obtener de Vic el ADN. Claramente, inequívocamente, Michael Bays nos facilitó el ADN. Jonathan Vick seguía viviendo en Carolina del Sur después de servir 2 años en la Marina. Amo a mi esposa y a mi hija. Eso es lo que importa. Había trabajado en 15 sitios distintos. Lo despedían o pedía irse debido a su incapacidad de llevarse bien con sus compañeros o sus supervisores. Vick también tenía algunos roces con la ley. Le arrestaron 2 veces. Una por violencia doméstica, que fue desestimada, y otra por comportamiento incívico, que es básicamente vandalismo, que fue desestimada. Ahora casado y padre de una hija, Vick negaba cualquier implicación con el asesinato de Dana Satterfield. Cuando le arrestaron, nos dijo que no conocía a esa mujer. El ADN de Jonathan Vick coincidió con la prueba biológica del examen médico por violación obtenida durante la autopsia de Dana. Una coincidencia de 1 de cada 900 millones. Fue un alivio porque este caso en particular llevaba 10 años sobre mi escritorio. Fue un descanso cuando supe que coincidía. Cada vez que veía un póster o un artículo, o miraba la tele, o cualquier cosa sobre el caso, me molestaba. Y ahora por fin me siento mucho mejor. Los investigadores creen que Dana Satterfield fue la primera víctima de Vick, pero posiblemente no fuera la última. Vick tenía una novia, Heather Renee Sellers, que desapareció misteriosamente. Lleva varios años desaparecida. La señorita Sellers se había comprometido con él semanas antes de desaparecer. El coche de Sellers se halló en el fondo de un río. Su caso sigue abierto. En noviembre de 2005, Jonathan Vick fue condenado por el asesinato de Dana Satterfield y sentenciado a cadena perpetua. Era culpable de todo. Y ellos lo sabían, sí. Nunca olvidaré las palabras que pronunció después de todo aquello. Todavía fueron tan arrogantes. ¿Cómo me acusáis? Soy un hombre inocente. ¿Cómo me pueden condenar por esto? El asesino de Dana aún sigue libre. Hoy no le han hecho justicia. Y el juez le dijo, estará entre rejas para siempre. No siento compasión por él, ni por su madre, ni su esposa, ni nadie de su familia. No tengo compasión por ninguno de ellos, porque todos pensaron, y aún lo creen, que era inocente. Y todos saben que es culpable. Su madre lo sabía y guardó silencio. Es un mentiroso patológico y maníaco, y no me gusta. Pero le hicieron un juicio justo. Estaba obsesionado con una bailarina erótica. Declaró haberse gastado unos $100.000 en tan solo unos meses. Debía estar muy mal para comprar su amor. Pero el dinero no duraría para siempre. Por lo tanto, urdió un plan. No le importaba el precio que tendría que pagar para conseguirlo. Cuando le pregunté si tenían la intención de matarlas, me dijo sí, pero no quería que lo supieran. Solo quería saber qué sensación producía asesinar a alguien. El sector residencial en Medford, Oregón, es sumamente competitivo. Por lo tanto, cuando Roxanne Ellis recibió una llamada para enseñar un apartamento vacío, aceptó gustosamente. No sabía a quién tenía que enseñar el apartamento. Solo estaba escrito las 11 de la mañana y la dirección. Normalmente escribíamos el nombre de la persona interesada, el número de teléfono y la dirección, pero aquel día no fue así. Pocas horas después, Roxanne llamó a su socia Michelle Abdil y le pidió que fuera a recogerla porque su coche se había quedado sin batería. No sé exactamente cómo fue la conversación, pero estoy seguro que debió decir algo así como, te necesito. Y con esto Michelle tuvo bastante, acudió enseguida.
Tras esa llamada, nadie volvió a saber nada más de las dos mujeres. Mi madre llevaba un móvil y un busca. Creo que le llamé unas 30 veces al móvil y otras 30 al busca. Familiares y amigos denunciaron la desaparición de ambas mujeres. La policía encontró el coche de Michelle Abdil en el aparcamiento del bloque de apartamentos donde había ido a buscar a Roxanne. Enseguida supe que había pasado algo horrible. Ella siempre cerraba el coche y cuando lo encontraron estaba abierto, con un bonito abrigo de cuero en el asiento y una cámara de vídeo y su bolso. Yo sabía que algo horroroso había sucedido. Todo aquello pintaba muy mal. Aquella misma noche los detectives empezaron a investigar el caso. En cambio, el coche de Roxanne Ellis, una camioneta Toyota plateada, había desaparecido. En el apartamento vacío, la policía no encontró ninguna señal de forcejeos ni de violencia. No había ningún rastro biológico ni manchas de sangre, no había nada a simple vista que pudiera ser una pista. Pasaron varios días sin noticias de las dos mujeres. Se celebró una misa en su iglesia para mantener la atención del caso. Todo empezó a ser casi surrealista. Habían desaparecido y eso era algo que no encajaba en absoluto con su forma de ser. O sea que empecé a dejarme llevar por el pánico. Era horrible no saber dónde estaban. Están ahí, en algún lugar. Si están en algún lugar sanas y salvas, por favor, que alguien nos llame y nos lo diga. No sabemos dónde están. Las dos mujeres no eran tan solo socias en los negocios. También tenían una relación personal. Por lo que la policía empezó a barajar otra posibilidad. Vivían juntas, no escondían su homosexualidad y eran muy activas en este campo. Trabajaban para introducir cambios en la sociedad que tuvieran un impacto positivo sobre los derechos de los gays. ¿Cabía la posibilidad de que su desaparición tuviera algo que ver con su estilo de vida o sus tendencias políticas? 3 días después de su desaparición, un instalador de antenas de televisión encontró el coche de Roxanne Ellis en un aparcamiento a unos 5 kilómetros del apartamento en alquiler. Vi el coche de casualidad cuando salí en mi primera llamada de servicio a State Street. Vimos un reguero de sangre del fondo del chasis. Vimos la cabeza de una de las víctimas en la plataforma de la camioneta, cerca de la cabina. En la camioneta estaban los cuerpos de las dos mujeres, cubiertos con unas cajas de cartón. Fue una forma muy brutal de morir. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza. Ambas estaban amordazadas y atadas de pies y manos. Les habían tapado los ojos y la boca. Las manos estaban atadas con cinta aislante detrás de la espalda, igual que los tobillos. Pero ¿quién había querido no tan solo matar a esas mujeres, sino también ejecutarlas de ese modo? ¿Y cuál era el mensaje que pretendía enviar el asesino? Nadie sabía por qué habían asesinado a Roxanne Ellis y Michelle Abdil. El móvil no aparecía. Los rastros de sangre indicaban que las mujeres habían sido tiroteadas en el coche. Se encontraron 4 casquillos de una pistola del calibre 25 cerca de los cadáveres. En el coche no apareció ninguna huella dactilar desconocida, pero sí varias huellas superpuestas de zapatos de hombre. Era un parachoques cromado, con una superficie algo rústica, oxidada, y el desconocido había dejado una impresión en negativo al pisar el parachoques. Las autopsias revelaron que las mujeres habían sido asesinadas el mismo día de su desaparición y no presentaban señales de haber sido agredidas sexualmente. El médico forense encontró fibras de poliéster de color azul verdoso en las heridas letales y la zona circundante. Como si les hubieran disparado a través de algún objeto, una manta o algo parecido, colocado en el cañón de la pistola o contra la cabeza de las víctimas. Y en la pantorrilla de Roxanne aparecía un corte profundo cerca de la cinta aislante, lo cual sugería que el asesino había atado a las mujeres en el apartamento, les había conducido hasta el garaje y luego había cortado las ataduras para que pudieran entrar en el coche. Eso era realmente extraordinario. Era obvio que todavía no conocíamos toda la historia, pero ya empezamos a pensar, eso ha sido un secuestro. Incluso parece un caso de tortura. Era un caso realmente fuera de lo normal. El día de los asesinatos, Roxanne Ellis tenía una cita a las 11 de la mañana para enseñar un apartamento de alquiler a un hombre cuyo nombre no había apuntado en su agenda. Los residentes del edificio habían visto entrar y salir un hombre del apartamento vacío y pudieron dar una descripción general con suficientes detalles para que la policía pudiera elaborar un retrato robot. Increíblemente,
El retrato robot se parecía al hombre que había encontrado el coche de Roxanne. Cuando entrevistamos al instalador de antenas, ya habíamos visto el retrato robot de la policía y todos empezamos a comentar lo mucho que se parecía. Los investigadores sospecharon que el asesino podía haber dejado sus huellas dactilares en la cinta adhesiva que había empleado para atar a sus víctimas. En efecto, resulta muy difícil manejar ese tipo de cinta sin tocar el lado adhesivo. Los científicos trataron la cinta adhesiva con violeta de genciana, un colorante químico. Al sumergir la cinta en este líquido, las células epiteliales muertas procedentes de los dedos y las palmas de las manos reaccionan con la violeta de genciana y se obtiene una buena imagen oscura de las huellas dactilares latentes. Como habían sospechado, el asesino había dejado 2 huellas dactilares claras. Mientras ataba a las 2 señoras, tocó el lado adhesivo de la cinta. Las huellas encontradas no coincidían con las del instalador de antenas, por lo que fue descartado como sospechoso. A continuación, los investigadores intentaron identificar al hombre que había dado cita a Michelle a las 11 de aquel día, y para ello estudiaron el registro de llamadas en el teléfono de su oficina. Descubrieron que se había recibido una llamada desde un motel económico, el Tiki Lodge, en el centro de Medford, Oregón. Se me ocurrió que quizá alguien que se alojaba en el motel estaba buscando algún apartamento de alquiler en la ciudad. Pero no sería fácil encontrar a esa persona. No pudieron identificar la habitación desde la que se había hecho la llamada porque en aquellos días el motel tenía problemas con la instalación, o sea que no sabíamos desde qué habitación se había llamado. El motel disponía de 30 habitaciones y casi todas estaban ocupadas el día de los asesinatos. Los detectives se embarcaron en la laboriosa tarea de identificar a todos los ocupantes. Casi todos eran gente de paso. Las fichas de registro no indicaban la fecha de nacimiento, o sea que solo teníamos nombres propios, pero todos eran muy comunes. Casi todos los residentes del motel habían pagado en efectivo. Otro callejón sin salida. Por tanto, los investigadores tuvieron que volver al escenario del crimen con la esperanza de haber pasado algo por alto. A juzgar por los indicios, la policía sospechaba que el asesino había llamado a la agente inmobiliaria Roxanne Ellis desde el motel Tiki Lodge. Le había pedido que le enseñara el apartamento en alquiler del complejo Sheridan Court. Eso significaba que el asesino conocía bien el edificio y sabía que el apartamento estaba vacío. No había dado su nombre, y Roxanne o bien debía conocerle o no se lo preguntó. Hacia las 11 de la mañana, Roxanne enseñó el apartamento al asesino. Lo ocurrido a partir de entonces no estaba claro. Pero Roxanne todavía estaba viva a las 5 de la tarde, cuando llamó a su socia y compañera Michelle Aptil, seguramente obligada a punta de pistola, con la excusa de que su coche se había quedado sin batería y necesitaba que fuera a buscarla para volver a casa. Las 2 mujeres se encontraron posiblemente en el apartamento donde el asesino las ató con cinta aislante. El hombre había dejado sus huellas dactilares en el lado adhesivo de la cinta. El garaje estaba conectado directamente con el apartamento, por lo que el asesino había podido meterlas en la camioneta sin ser visto. Roxanne Ellis presentaba una herida profunda en la pantorrilla, algo que indicaba que el asesino había cortado sus ligaduras para que pudiera entrar en el coche. Lo más probable es que asesinara a las 2 víctimas en el garaje con un arma del calibre 25 y utilizando algún tejido de color azul verdoso como silenciador. También dejó las huellas de sus zapatos en el parachoques del vehículo. Abandonó la camioneta de Roxanne en un aparcamiento a unos 5 kilómetros de distancia, donde no fue encontrado hasta el cabo de 3 días. Las únicas pistas de las que disponía la policía eran las huellas dactilares del asesino, las de sus zapatos y el retrato robot. Pasaron varios días sin producirse avances. Entonces, la policía recibió la llamada de una mujer que decía que el retrato robot era muy parecido al aspecto de su hijo. Estoy horrorizada. No puedo creer que mi hijo sea capaz de hacer algo parecido. Ella nos había llamado, nos había dado aquella información. Vivía muy cerca del lugar donde se encontró la camioneta y, por lo tanto, estábamos seguros de que no nos estaba proporcionando una pista falsa. El hijo de la mujer, Robert Ackerman, de 29 años, acababa de mudarse a Oregón. Ella dijo que su hijo conocía el apartamento en alquiler donde se había producido el crimen.
Ella ya había estado en aquel apartamento de Sheridan Court con su hijo, y Roxanne Ellis se lo había enseñado. Y también había otra posible conexión con los asesinatos. El hermano de Robert Ackerman era el gerente del motel Tiki Lodge. La llamada que Roxanne Ellis había recibido antes de ser asesinada había sido realizada desde aquel motel. Sin embargo, Robert Ackerman no tenía ningún motivo para matar a Roxanne Ellis ni a su compañera Michelle. Y carecía de antecedentes policiales. No había estado nunca involucrado en una actividad criminal. De hecho, incluso se había enrolado en el Ejército del Aire con una hoja de servicios impecable. Se había sacado un máster y tenía un buen trabajo en una empresa de transportes de California. Al investigar sus tarjetas de crédito, se descubrió que Ackerman había gastado cantidad de dinero y tiempo en un club de striptease de Las Vegas. Tenía algo de dinero. Se fue a Las Vegas y se enamoró de una bailarina que consideró como su novia. Empezó a acumular deudas. Obviamente se había vuelto adicto a aquella mujer y aquel estilo de vida. El nombre artístico de la bailarina era Éxtasis. Dijo que Ackerman se gastaba hasta $3.000 en un fin de semana. Terminó acumulando una deuda de unos $80.000 con sus tarjetas de crédito. Tenía un fondo de pensiones que de alguna manera consiguió liberar. De manera que gastó una cantidad enorme de dinero con aquella mujer. La bailarina declaró que Ackerman estaba obsesionado con ella y que insistía en decir que era su novia. Al parecer, la familia insistía en que rompiera aquella relación porque sospechaba que aquella mujer le estaba utilizando. Pero al final, se le acabó el dinero. Y entonces ella le dejó tirado. Si no puedes pagar por lo que pides, hemos acabado. Sin embargo, el dinero no parecía haber sido el móvil de los asesinatos de Roxanne Ellis y Michelle Abdil. La madre de Robert Ackerman dijo que se había marchado de Oregón después de los asesinatos y que se había dirigido hacia California, pero no sabía exactamente hacia dónde. Por suerte, la policía sabía exactamente cómo descubrirlo. El principal sospechoso de los asesinatos de las agentes inmobiliarias Roxanne Ellis y Michelle Abdil era Robert Ackerman, de 29 años. Su propia madre había llamado a la policía para decir que se parecía al retrato robot del asesino. Lo siento tanto. Es lo único que puedo decir. Lo siento mucho. Para ella fue sin duda la llamada telefónica más difícil de su vida, como lo sería para cualquiera al sospechar que su hijo estaba involucrado en aquellos crímenes horribles, y creo que demostró tener una fuerza moral muy grande para poder hacer aquella llamada. El teniente Tim Donny se marchó de Oregón y siguió la pista de Bob Ackerman mediante la actividad de sus tarjetas de crédito hasta Stockton, California. Intuimos que estaba desesperado, que su comportamiento empezaba a acusar ese desespero y temíamos que fuera un peligro. Una brigada de armas y tácticas especiales de la policía detuvo a Ackerman en una habitación de motel de Stockton sin oponer resistencia. En la habitación del motel encontraron una bolsa de lona con libros sobre asesinatos, un teaser, unas esposas y un rollo de cinta aislante, además de una pistola del calibre 25 con un silenciador casero con fibras de color azul verdoso como las de los cadáveres de Roxanne y Michelle. Había sangre en el interior del silenciador, junto al cañón de la pistola, por donde tenía que pasar la bala. Los análisis del ADN mostraron que era una mezcla de la sangre de Roxanne Ellis y Michelle Abdil. Las huellas dactilares de Ackerman encajaban con las de la cinta aislante utilizada para atar a las víctimas. Se cotejaron las huellas de sus zapatos con las impresiones encontradas en el parachoques de la camioneta de Roxanne y también encajaban. Teníamos los testimonios de los testigos que le situaban en el escenario del crimen. Estábamos convencidos de tener todas las pruebas necesarias para poder imputarle. Ackerman no tan solo confesó haber cometido los asesinatos, sino que también declaró haberlo hecho para conseguir dinero. Dijo que se había gastado todo su dinero en la bailarina de Las Vegas y que necesitaba más. Por lo tanto, creo que urdió un plan para conseguir dinero y poder volver con ella. Era tan absurdo. Quiero decir, debía estar muy mal para tener que comprar su amor. Es realmente una lástima que no llegara a conocer nunca el amor que mi madre había tenido. Dijo haber conocido a Roxanne Ellis unos días antes del asesinato, cuando Roxanne había enseñado a su madre el apartamento en Sheridan Court. Ackerman dijo que tenía la intención de obligar a Roxanne a firmarle un talón por valor de $50.000. Consiguió que Roxanne llamara a su socia, Michelle Abdil, para que viniera al apartamento,
porque un talón por esta cantidad precisaba la firma de ambas socias. Pero finalmente, Ackerman se dio cuenta de que no conseguiría cobrarlo sin consecuencias y no llevó el talón al banco. Presentarse en un banco para cobrar un talón de $50.000 no era un plan muy inteligente. Se dispararían las alarmas. Entonces Robert intentó rectificar, reconducir aquella situación que iba de mal en peor. Bob Ackerman odia muchas cosas. Odia a mucha gente y sí, creo que se odia a sí mismo. Y creo que es lo más parecido a la maldad personificada. Así es, Bob. Durante los interrogatorios policiales, Ackerman también confesó haber matado a uno de sus amigos, Scott George, 7 semanas antes. Dijo que solo quería saber qué sensación producía matar a alguien. No soy un psicópata, quizá un sociópata. En eso podría estar de acuerdo. Durante los interrogatorios bromeaba a menudo. Se reía incluso de sus víctimas y no daba muestra alguna de arrepentimiento de sentir lo que había hecho. Creo que solo sentía el hecho de que le hubiéramos atrapado. También confesó su culpabilidad durante una entrevista telefónica con la periodista Libby Dowsett. Fue una experiencia que no olvidaré nunca, de eso seguro. Hablaba como si se tratara de un partido de fútbol. Nunca les dije que iba a matarlas. En un asesinato perfecto los cadáveres no aparecen, no hay pruebas. Pero todo se truncó porque Michelle había contado a un colega del trabajo a dónde iba. Por eso dejé allí los cadáveres. De no haber sido así, estarían en el pozo de una mina en Stockton. Bromeaba y reía y hablaba sin tapujos. Y cuando le pregunté si había tenido la intención de matarlas, me dijo, sí, tenía la intención de matarlas, pero no quería que lo supieran. Les dije que solo quería el dinero y que iba a dejarlas allí atadas y que en un par de días alguien las encontraría en el apartamento. Era escalofriante. El simple hecho de estar allí sola en la cabina hablando con él producía miedo. En octubre de 1997, Robert Ackerman fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato con agravantes, secuestro en primer grado y atraco, y fue condenado a muerte. Cuando le inyecten la aguja en el brazo, yo estaré allí. De eso puede estar seguro. Las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso para confirmar su identidad y demostrar su culpabilidad. Y las pruebas forenses también nos ayudaron a demostrar la enormidad de los horribles crímenes que había cometido. Robert Ackerman sigue esperando en el corredor de la muerte, pero al parecer incluso está impaciente para que llegue el día. No se tranquilizó al entrar en la cárcel. Intentó suicidarse. Encontraron un arma debajo de su colchón y tuvieron que cortar en el último momento la sábana con la que había intentado ahorcarse. Bueno, uno de los miembros del jurado que le condenó habló con un periódico local después del juicio y dijo que para él, Ackerman era la maldad personificada. Y para mí, esa es la mejor definición posible de este personaje. A continuación, un hombre que juró vengar el asesinato de su hermana. Rogué a Dios que me permitiera estar en el lugar y en el momento apropiado. Durante años, persiguió sin éxito al asesino de su hermana. Cada día que pasaba era una tortura. En lo más profundo de los archivos policiales de Houston, se escondía el secreto para resolver el caso. Solo debía encontrarlo. Houston tenía huellas dactilares de 500.000 personas, que a 10 dedos por persona son 5 millones de huellas. 34 años más tarde, los investigadores encuentran la respuesta. Quiero saber quién mató a Diane. En diciembre de 1969, Diane Maxwell entró en el aparcamiento de su empresa en Houston, Texas. Era domingo y el centro de la ciudad estaba prácticamente desierto. Diane trabajaba para la empresa Southwestern Bell y su turno empezaba a la 1. Pero nunca llegó a entrar en el edificio. Media hora más tarde, un vagabundo vio a alguien que se alejaba de una caseta al lado del aparcamiento.
Se dirigió hacia allí y pasó lo imaginable, desde manuales de mecánica hasta viejas latas de gasolina. El único testigo era el vagabundo Willie Bell. La única descripción que teníamos era la de un hombre negro con el pelo afro. En el bolso de Diane no había dinero, ni las llaves de su coche, un Mustang rojo nuevo que también había desaparecido. La policía lo encontró 9 horas más tarde, a 1,5 kilómetros de distancia. El coche estaba cerrado y las llaves puestas. Por tanto, el asesino de Diane había cogido sus llaves y se había llevado el coche. Tras la autopsia, el forense confirmó que Diane había sido violada y le habían asestado un solo navajazo, con una precisión quirúrgica que le había seccionado una arteria. Cabía la posibilidad de que el asesino fuera un profesional de la medicina. Y como la cárcel de Huntsville, una de las más grandes del estado, solo estaba a 100 kilómetros de allí, también hubiera podido tratarse de un exconvicto. Cuando salían de la cárcel, Houston era la primera parada, y normalmente solo tenían la ropa que llevaban puesta y quizá $25 en el bolsillo, que les habría bastado para De Diane, y lo había abandonado a una distancia de 1,5 kilómetros del lugar del crimen. Busqué huellas dactilares en el volante, en el interior de la puerta del conductor y en el cambio de marchas. Al día siguiente vi que había conseguido sacar unas 12 o 15 huellas potencialmente identificables, y muchas de ellas parecían recientes. Las huellas, 3 huellas dactilares parciales y una huella parcial de la palma de la mano, no coincidían con las del testigo Willie Bell, que quedó por lo tanto descartado como sospechoso. En 1969, antes de la llegada de los ordenadores, se tenía que comparar cada huella dactilar con todas las registradas por la policía de Houston, y eso significaba millones de huellas. En Houston teníamos las huellas de 500.000 personas. Si contamos 10 dedos por persona, tenemos 5 millones de huellas. Y si hubiéramos tenido que comprobar una por una esos 5 millones de huellas, no sé cuántas vidas humanas hubiera sido necesario. Habría sido imposible. En lugar de ello, la policía comparó las huellas encontradas con las de todos los detenidos por algún delito cometido después de su asesinato. La policía interrogó también a todas las personas que merodeaban por el centro de la ciudad. Buscaban un bar para vivir un par de días, hasta que pudieran encontrar alguna otra forma de sobrevivir. El hermano de Diane juró hacer todo lo posible para atrapar al asesino. El asesinato de Diane Maxwell conmocionó a todo el mundo, a sus familiares, amigos y colegas. Yo solo sabía que le habían atracado y asesinado, y en realidad nunca pedí más detalles porque no creía ser capaz de soportarlo. El último día de Acción de Gracias que pasamos juntos, Diane me llevó aparte y me dijo: mira, David, si me ocurriera algo, quiero que tú te ocupes de criar a mi hijo. Y yo le contesté: de acuerdo, lo haré. Eso fue menos de un mes antes de que la asesinaran. Más de 20 colegas de Diane abandonaron sus puestos de trabajo en la empresa de teléfonos. Y muchas de las que se quedaron se armaron con cuchillos y punzones para el hielo. Fue muy duro, y se habló mucho del tema, porque los medios de comunicación publicaron bastante información sobre el caso. O sea que salía en la tele, lo leías en la prensa, y yo recibí muchas llamadas telefónicas, incluso de gente que no conocía de nada. Pero el asesino había robado el Mustang rojo Muy cerca de él. Luego entró en la caseta y se encontró con una muchacha tumbada, con las manos atadas, y le preguntó si le habían agredido sexualmente, y ella respondió que sí. Ella le pidió que le soltara, pero él se negó. Solo aceptó ir a llamar a la policía. Pero por desgracia, cuando llegó la policía, Diane Maxwell, de 25 años, ya había muerto. Estaba tumbada de espaldas, con la ropa interior revuelta, y presentaba una herida de unos 2 centímetros encima del ombligo. Diane, con 25 años, era madre soltera y tenía un hijo de 4 años. Le aseguro que fue la experiencia más devastadora de mi vida. Mi primera reacción fue negar que hubiera ocurrido. Dije que era imposible, que Diane no podía haber muerto. Cuando llamó mi padre, apenas podía hablar. Y mi madrastra, que estaba mucho más entera, teniendo en cuenta las circunstancias, se encargó de darme más detalles. En busca de pruebas, la policía registró a fondo la caseta. Entre los desperdicios encontraron una manta arrugada de color rosa y una chaqueta gris de hombre. Había sido el trastero de una gasolinera, por lo que allí dentro había cualquier cosa